¿Cómo podemos usar una de las simulaciones de Colorado, de FET Colorado, para estudiar los condensadores? Entonces, vamos a ver dos simulaciones diferentes, una en HTML5, un poquito más sencilla que podéis acceder directamente, y otra en la que iremos un pasito más allá. Entonces, nos encontramos en el enlace que os dejo en el resumen del vídeo, nos encontramos con esta ventana. Aquí podemos cambiar, en la pila podemos cambiar el voltaje de la pila. Vemos que si creamos un voltaje positivo hacia arriba, vamos a tener cargas positivas, realmente huecos aquí, y electrones que se irán a la parte de abajo. Y por lo tanto se establecerá una diferencia de potencial. Vamos a representar tanto la carga como la capacidad del condensador. Entonces, ponemos 1,5 voltios y vamos a ver que si variamos la separación entre las placas, la capacidad va a variar y la carga también. Conforme separamos las placas, vemos lo que sucede, y si las vamos acercando, también vemos que están variando tanto la capacidad como la carga. Entonces, de esa manera sabemos que la separación de las placas de un condensador plano se relaciona con la capacidad y con la carga. Bien, si aumentamos la superficie de las placas, también sucede lo mismo, aumenta directamente la capacidad y la carga. Si reducimos, también se reduce la capacidad y la carga. Bien, entonces vamos a dejar un valor cualquiera y lo que vamos a hacer ahora es conectar un voltímetro. Conectaremos positivo y negativo. Y nos tiene que dar, es 1,5 voltios que hemos establecido de diferencia de potencial. Si ahora separamos las dos placas, el conmutador que tenemos aquí arriba, ya no tenemos la pila, la batería conectada con el condensador y sin embargo mantiene la carga. Bien, si ahora separamos las placas, vemos lo que sucede con el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, separamos las placas, vemos qué sucede con el voltaje. La carga permanece constante. Si aumentamos la superficie de las placas, también vemos lo que sucede con capacidad y con voltaje. Pero la superficie de las placas está variando, pero la carga sigue siendo constante. El condensador no perdería carga. Vamos con una simulación en JavaScript. Habría que instalar el JavaScript para poder trabajar con ella normalmente. ¿Vale? Entonces, si queremos trabajar con JavaScript, os dejo el enlace también para ver dónde lo podéis descargar. Entonces, aquí tenemos un condensador, una batería y vamos a medir varias cosas, la capacidad y la carga. También podríamos indicar la energía almacenada y un voltímetro. Por ahora nos interesa la capacidad y la carga y ver cómo se relacionan con el voltaje. Si establezco una diferencia de potencial, aquí tengo una placa positiva frente a una placa negativa. Vemos la capacidad y la carga. Si aumentamos la separación entre las placas, ambas se reducen. Si lo que hacemos es aumentar la superficie de las placas, ambas aumentan, tanto la capacidad como la carga. Bien, entonces ya vemos la relación entre superficie y capacidad, que es lo que queremos por un lado, y separación y capacidad. ¿Vale? Vamos a introducir ahora un dieléctrico. Entonces hacemos lo mismo, establecemos una diferencia de potencial y tenemos una capacidad, ¿vale? Y una carga. Si ahora introducimos un dieléctrico en el medio, ¿vale? Simplemente por el hecho de introducir un dieléctrico, fijaos en lo que sucede. Tanto la capacidad como la carga aumenta. Eso quiere decir que se pueden almacenar más cargas. Por lo tanto, fijaos en las flechas que vienen de la batería, de la pila, se almacenan más cargas. Bien, si la constante del dieléctrico es diferente, se almacenarán menos. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos qué es lo que sucede cuando introducimos un dieléctrico. Y con estas dos cosas podemos establecer la relación entre la capacidad de un condensador plano, la superficie de las placas, la separación entre las placas y el medio dieléctrico. ¿Vale? Ya lo tenemos. Venga, hasta aquí, chicos.